a la boca. Hay que hidratarse, profe. Sí. Qué pucha. Bueno, entonces, los siguientes valores que se deben definir son ya valores asociados a las clases y no tanto a strings como lo estábamos haciendo aquí y como lo estábamos haciendo aquí, todo, sino que ya se definen ya a qué clases tienen que ir asociadas los valores. Bueno, el primero de ellos es el record JSON Record Response. El JSON Record Response es la que define la clase record relacionada con el caso de uso. Es decir, aquí ustedes colocan el record del caso del UC, nomás le voy a poner UC o UC es use case, ¿verdad? O caso de uso, si le coloco CU también, entonces ustedes tienen que saber que es caso de uso o funcionalidad, ¿verdad? Entonces, es el record. Para abreviar y para ser más directo, es el JSON Record Field, perdón, JSON Record Response, es el record que ustedes definen, que en realidad ahora ya no se define, sino que es automático, ¿verdad? Es el, si yo copio esto, copio y busco acá, control P, Java EX al record de inmobiliaria, ¿verdad? Yo busco acá, ese no es, ese es. Es el récord directamente que va asociado al caso de uso. Porque él pues tiene que saber con cuál récord tiene que trabajar. Justamente a eso íbamos cuando explicábamos el origen del récord parent. Es el que agrupa toda la información de las diferentes clases que él tiene distribuidas por allí en uno solo para saber cómo el caso de uso tiene que trabajar. Entonces allí ustedes definen todito con su nombre correspondiente, ¿verdad? Tiene que ser el nombre calificado, el nombre completo, con el paquete o con el namespace, ¿verdad? El record field del UC. Entonces, JSON record field. Para el caso de uso de banco, vendría a ser, eso era que definimos en el caso aquí, era que definimos aquí, vendría a ser este que está aquí, pgfx banco web record field punto banco. A ver, aquí tengo pgfx, acá este es, pgfx banco web record field punto banco. Entonces, ustedes le definen nomás acá, es decir, ustedes le indican nomás acá, tu récord va a ser este y tu record field va a ser este. Y con eso él ya sabe ya todo, cómo montar la pantalla, cómo trabajar con los datos, cómo mostrar esa información y cómo trabajar con el flujo, ¿verdad? Y por último, tienen que definirle también cuál es, porque este es el record field, ¿verdad? Y en el record field ustedes tienen que definirle también quién va a ser su clase de edición, incluir como para editar. Es decir, cuando yo creo mi caso de uso, ¿verdad? Yo le digo que si yo, por ejemplo, abro acá, o sea, para seguir con el flujo aquí, el form edición class es la clase que apunta a la clase implementada que hereda de edición genérico, que en este caso es edición banco. Entonces, si yo le doy acá, edición banco, abro acá, vendría a ser el PGFX banco web ABM banco. Entonces, ustedes tienen aquí PGFX, banco web, ABM banco y edición banco. Entonces acá es la clase de edición. Entonces, más o menos con esto también ustedes ya tienen ya una idea del orden en el cual deben de crear las cosas. Ustedes saben luego que en la parte FACAD está bien establecido todo, que primero es la tabla con los campos, luego viene la entidad y después viene el FACAD, la parte de la lógica. Y acá, según lo que nosotros estamos viendo, ustedes pueden ver que que sería la parte ya final, ¿verdad?, de la definición del caso de uso, quiere decir que ustedes tienen que definir primero su record, que ya es automático, y luego tienen que definir el record field, que hasta ahí todavía llega a ser la parte de la estructura de los datos. Después tienen que definir la clase de consulta, la clase de edición y la clase de panel.
Y por último, tienen que venir a definir el record param, que es el que le une a todos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde nosotros usamos este record param? ¿Dónde él se instala o donde él se aplica dentro del caso de uso? Porque acá nosotros estamos definiendo nomás todavía también. No estamos, o sea, bueno, acá ya tenemos el record param, donde yo tengo todito especificado a quién él va a llamar y cuáles son las clases de record, record fiel y edición. Ahora, ¿dónde se usa esto? Bueno, esta definición se usa, vamos a colocar acá, acá, se utiliza en la clase panel. Es decir, en el panel de aquel que extiende de panel genérico es donde ustedes colocan eso. Entonces, si yo vengo acá, panel ABM Banco, si yo abro este panel ABM Banco, ustedes van a ver que acá ustedes tienen bueno, primero se crea una variable, ¿verdad? Que es simplemente un panel ABM que extiende de panel genérico. Y ahí ustedes tienen que, este tiene un parámetro dentro, es decir, dentro de este constructor. Este es, fíjense que cuando yo hago new pgfx panel genérico, todo lo que yo le paso acá dentro del new son parámetros que yo le paso a su constructor. Es decir, le paso como constructor algunos valores iniciales para que él use dentro del caso de uso. Entonces, le paso en su constructor el título del caso de uso y le paso también el record param. O sea, le digo, usame este record param para entender cómo debes crear la parte visual. Entonces, fíjense que acá yo tengo definido pgfx banco web.config.banco.record param genérico. Si yo vengo acá en panel ABM banco, tengo pgfx banco, banco web.config.banco, .record param banco, record param banco. Y ahí él sabe, es como si fuera que todo esto, toda esta información va a venir acá en este, y ahí él ya sabe todo cómo trabajar. La misma cosa con el consulta. Fíjense que aquí ustedes están dentro del panel, están haciéndole add tab consulta, es decir, agregar una nueva tab. Tab vendría a ser pestaña. Esta es una tab, esta es otra tab, esta es otra tab. Recuerden que esta tab era tipo algo estándar, era algo obligatorio, es algo fijo el consultar. Entonces, ¿por qué es algo fijo? Porque acá en el panel, luego él ya hace this.panel.add tab consulta y él le añade él le añade la clase de consulta, que por supuesto está definido en el consultar genérico. Y este consultar banco también, a él también se le tiene que pasar el record param, ¿verdad? Ahora, aquí hay muchas cosas que a mí me iba a gustar, ¿verdad? Que sean más simples de entender y más simples de manejar. Por ejemplo, una de las cosas que se complicó demasiado desde el inicio del proyecto y eso ya no se cambió más después a lo largo, es la cantidad de paquetes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, iba a ser bueno si nosotros tuviéramos solamente, ¿para qué tanto? 1, 2, 3, 4 paquetes para acá, 1, 2, 3, 4 paquetes también, ya es mucho ya. Entonces, esto nosotros en muchas ocasiones íbamos a simplificar muchísimo, ¿verdad? Porque también nosotros a medida que íbamos haciendo la infraestructura, íbamos entendiendo también un poquito cómo funcionaba todo, ¿verdad? Pero son cosas que ya no se cambió más. Pero acá, por ejemplo, este config, este nombre es todito variable, todito lo es variable. Acá se coloca así porque así se definió aquí. Pero aquí se podría haber definido de manera diferente, ¿verdad? El hecho de utilizar acá la palabra config es simplemente porque esto se coloca en un archivo config nomás. No tiene nada que ver. A lo mejor con una estructura de 2 paquetes ya se iba a simplificar muchísimo la implementación, ¿verdad? Y eso no solamente iba a repercutir en la facilidad y en el entendimiento, sino que cuando ustedes tienen así un nombre muy largo, eso también aumenta el tamaño de los JavaScript y por ende el peso de los archivos. Y cuando eso se va a descargar hace que tarde más la aplicación, ¿verdad? Pero eso ya no vamos a cambiar más, porque ya no... Nosotros ahora tenemos que lo que vamos a mejorar de ya tenemos que mejorar en otra arquitectura. Por eso que hay cosas que ustedes van a tener que adaptarse únicamente a entender lo que ya se tiene
para a partir de ahí poder entender cómo funciona. Entonces, esto de repente, tipo, van a ocurrirle muchos errores porque a la mayoría de la gente que empezó a trabajar siempre lo que le ocurre son errores de sintaxis. Ni siquiera son tantos errores de flujo ni de programación. Son cosas que se equivocaron, por ejemplo, acá colocaron en minúscula o a veces se equivocaron o le colocaron un paquete. Pero ahora yo le estoy explicando, nunca hice ningún video así como estoy haciendo ahora con ustedes. Entonces ahora estoy haciendo este video, estoy grabando todo. Entonces ustedes ahora saben ya que las cosas que ustedes definen, ustedes pueden ir y copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, justamente para que no se equivoquen, ¿verdad? Justamente para que no se equivoquen. La mayoría de las veces que yo mostraba así in situ y mostraba una vez y no había un respaldo, un video que ellos podían asistir para poder entender otra vez. Entonces, en el caso de ustedes, en ese sentido también tienen facilidad, ¿verdad? Entonces, creo que ahora estamos más o menos como cerrando ya todo, ¿verdad? Porque estamos cerrando todos los objetos que requieren y de las cuales componen el desarrollo de un caso de uso, ¿verdad? Y cómo él se va montando, ¿verdad? Pues el resto ustedes saben que se genera todo de manera automática, ¿verdad? Entonces, fuera de esto, no hay, digamos así, algo que ustedes quieren implementar algo más complejo y ahí tengo que utilizar nuevos atributos o tengo que inventar algo. No, todito, si ustedes miran todito los casos de uso, más que esto no tiene. Esto, o sea, esto nomás tiene como máximo. El caso de uso más complicado, que es el de sesión, por ejemplo, panel, sesión, ¿verdad? Voy a abrir acá sesión. Tiene la misma cosa, tiene acá el record param, que simplemente se definió nomás acá arriba, aparte, ¿verdad? ¿Por qué se definió arriba? Porque se le setean algunos atributos adicionales, pero acá él crea el atributo y acá él define el atributo. Acá, mejor dicho. Y si yo miro, ¿dónde está este record param session? Si yo miro acá mi config y miro acá, mira, miren, no, este es otros datos. A ver, acá es la misma cosa, o sea, tiene los mismos datos. URL consultar, actualizar, anular. Fíjense que en el caso de bancos era URL eliminar. Porque hay una diferencia, o sea, yo siempre hago una diferencia cuando es ABM y cuando es movimiento. Eso es algo que ustedes siempre tienen que saber. ¿Es un ABM o es un movimiento? Cuando es un movimiento, él tiene el botón eliminar. Fíjense, acá está el eliminar, ¿verdad? Si yo entro en sesión, el botón no es eliminar, él es anular. Porque la diferencia radica un poco también en que el anular no elimina el registro, nunca. Solamente marca con un campo. Es decir, hace un eliminado lógico. Entonces, como los botones son diferentes, acá es URL eliminar y acá es URL anular. Pero eso no es nada, o sea, es simplemente un cambio de cuando es un movimiento, usan anular, cuando es un ABM, utilizan eliminar. Y después el resto, el JSON response y el ID. El informes simplemente lo que hace es que tiene más informes, más registros que tiene que imprimir, como es el caso que yo ya le mostré, ¿verdad? Si ustedes le dan acá a imprimir, él tiene, marcan uno y le dan a imprimir, acá tienen varios informes. Pero dentro de él, lo que se define en cada uno es siempre lo mismo, es el formulario, el texto y la URL a quien él va a llamar. Acá no se define en qué parámetro se va a enviar, porque el parámetro es siempre el registro que está seleccionado. Entonces, hasta dónde se debe llegar para definir a quién va a llamar es simplemente al action. Hasta ahí nomás se llega, no se envía parámetros. Y los parámetros adicionales que uno quiera incorporar se adiciona ya por programación, ¿verdad? Y acá tenemos record response, record field y form distributed. Es la misma cosa, o sea que la estructura del record es siempre lo mismo para todos los casos de uso, sean el caso más simple o sea el caso más complicado que haya, ¿verdad? Entonces ya estamos cerrando ya ese ciclo del entendimiento, ¿verdad? De cómo va funcionando todo. ¿Preguntas? No, señor. No, profe, una pregunta. Ok, voy a cerrar entonces este video por ahora.